Estimados amigos, un gusto saludarles nuevamente. Zona Ciudadana, un programa donde procuramos invitar a la mayor cantidad de gente posible para tratar los temas del día a día. El día de hoy tenemos una invitada especial, es alguien que ha sido una activista de redes desde hace muchos años, muy conocida en Twitter, Gavita. Ahí ella nos contará por qué le pone sus apellidos al nombre, pero Gabriela Rodríguez, ambateña, en plena pandemia lanzó un tema de voluntariado y generó algo muy bueno porque se levantó un taller de costura precisamente con uniformes para hospitales, o sea, cosas muy interesantes. Aprovechó la pandemia también, sacó su título de psicóloga, si no me equivoco, y bueno, el día de hoy estaremos conversando con ella y principalmente, y me anticipo, cuáles son las expectativas, tanto desde sociedad civil, desde voluntarios, desde microempresarios, del cambio de gobierno y a dónde cree que podemos estar yendo. Un gusto saludarte, bienvenida, qué grato. Muchísimas gracias, Rodrigo. El gusto es mío. Entonces, aquí dispuesta a dar mi pequeña opinión y perspectiva desde la ciudadanía, porque eso es lo que he sido, una ciudadana de a pie y que recoge con las conversaciones de la gente. Me gusta conversar mucho con la gente de política, me gusta conversar del emprendimiento, apoyarles en los que se pueda y pues de ahí vamos sacando un poquito de una nueva perspectiva de ver la política. Pero a ver, para comenzar, cuéntanos un poco del tema Gavita. Usualmente vas moviendo tu nombre y... Yo tengo, a ver, mi nombre, yo abrí Twitter ya casi desde que se inició Twitter, ¿sí? Entonces, al principio el Twitter era para jugar, ¿no? Para escribir, qué sé yo, poesías, escribir chistes para reírme con la gente, pero poco a poco pues fue cambiando la tónica cuando empezó el gobierno de Rafael Correa. Entonces empezamos a ver las falencias, las fallas y se empezó ya a hablar desde redes. Y luego se puso más duro cuando Rafael ya empezó con el manejo de redes sociales mediante troles. Entonces, obviamente, nosotros pues ya cambiamos la tónica. Dejó de ser ese ambiente agradable, ese ambiente familiar, empezó a ser un campo de batalla. Entonces, pues hemos batallado años. Parece chistoso, pero muchas cosas se han logrado en redes, ¿no? ¿Y por qué? Es un nombre coyuntural. Por ejemplo, usted me acordaba el Gavita, hace rato mi último nick fue Evil Gavita, porque tengo una cuenta de psicología que se llama Gavitamente. Entonces alguien me decía, ¿con quién hablo? ¿Con la Gavita buena o con la Gavita mala? Entonces yo decía, la Gavita buena está en Gavitamente y la Gavita mala está en la otra cuenta. Entonces, voy cambiando. Por ejemplo, yo ahora soy la Gavita microempresaria. Esa es otra historia. Y eso es un poco interesante, o sea, el tema de los microempresarios es algo que está definido en la normativa ecuatoriana. El microempresario es quien facturaba, y digo facturaba, hasta $100,000 en el año 2019. A finales del 19 se cambia la figura jurídica y dice que microempresarios es hasta quienes facturan hasta $300,000 y tienen hasta 9 empleados. Y nace este famoso impuesto a las microempresas, que Así es. realmente ha sido muy complejo, muy polémico, muy discutido y desde el Servicio de Rentas Internas también muy modificado, lo cual tampoco ha ayudado a entenderlo bien. ¿Cómo le ves? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, a ver, en mi caso, voy a ver de lo que he conversado hoy día en Twitter, porque conté esto en Twitter y bueno, Twitter es fuente para mí de muchas historias. Entonces, yo decía, ahora soy microempresaria y me enteré ayer, porque tenía que hacer mi declaración al impuesto al IVA, la mensual, y resulta que tengo un valor vencido que es el impuesto a la renta, porque soy microempresaria y aparte de eso estaba atrasada. Pero es increíble porque en el mes de febrero, en marzo, que hice la declaración de febrero, yo no tuve
esa cosa de que me digan que soy microempresaria y tenía que pagar un impuesto a la renta. No estaba preparada, o sea, fue un shock ayer para mí. Entonces, conversaba y hay gente que dice, si yo duré cero el año anterior porque no trabajé, pero aún así me toca pagar multa por la declaración en cero. O sea, hayas vendido, no hayas vendido, ¿y qué son? Facturaciones de 5,000, de 8,000 dólares en un año. Entonces, no nos aclararon, no nos han contado que ya somos microempresarios, pero así de pronto la mitad del Ecuador creo que se volvió microempresaria este año. Sí, bueno, pasó realmente, como digo, tiene una historia muy larga. Esto fue en diciembre del 2019, la primera resolución salió en febrero y, y claro, entre febrero y marzo ya se hablaba algo del coronavirus y parecía algo que estaba en la China y de pronto de la China lo tuvimos aquí y de un día para otro estuvimos confinados. Ya es un año de confinamiento, un año y más, y Así vemos es. que todavía tenemos problemas de articulación de decisiones, o tenemos problemas de cómo distribuir la vacuna, tenemos problemas lamentables de transparencia en el manejo de las compras públicas, que ese es un temita que creo que debe corregirse. Y esto de los microempresarios, el candidato Lazo, que ganó bueno, ya presidente electo, Guillermo Lazo, ha prometido eliminar este impuesto. ¿Qué- ¿Cómo lo ves de la eliminación? Y por el otro lado, me voy a ir por el lado también, ¿cómo ves el hecho de toda la informalidad que existe? Porque la idea del impuesto en su momento fue facilitar las actividades económicas formales y que haya una contribución menor, pero que haya una contribución. A ver, el tema es el siguiente, y sí, tenemos un gran problema con la informalidad, justamente porque es complicado aquí en el Ecuador ser formal, ¿sí? No podemos ser facturadores eventuales, tenemos que estar facturando todo el tiempo. Entonces, mucha gente, por ejemplo, no es que yo decido, digo, bueno, no necesito un facturero porque yo sé que en 6 meses no voy a trabajar. ¿Y qué pasa? Cuando yo no tengo un facturero ya me llega la notificación, oigan señorita, ya se le acabó la autorización de sus facturas y ya tiene que volver a sacar las facturas. Entonces nos obligan a estar atados a un sistema que muchas veces no funciona y tiene poca información, porque aparte de eso, para cobrar son buenísimos, pero para informar son malos. Si uno está preparado y sabe que tiene que pagar, lo va a hacer y con gusto, porque, bueno, y otra cosa no es con tanto gusto, sino si es que supiéramos que el dinero realmente que nosotros estamos contribuyendo no va a pasar por varias manos, siendo mermado cada vez que pasa por la mano de alguien, hasta que llegue a su destino final casi sin presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué se queda? En compras públicas, se queda en el calienta manos al funcionario, entonces el dinero se va disminuyendo, ¿no? Todo el valor que nosotros pagamos, a la final llegará el 10%. Entonces, esto es lo que le molesta a la gente. Dice, yo pagaría con gustos mis impuestos si yo supiera que ese dinero realmente va a funcionar como me dicen que va a funcionar, si va a llegar al objetivo, si va a llegar realmente a todo el Estado, pero de una manera transparente. Ya, sí, ese es un tema que, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, la transparencia es la única vacuna contra la corrupción. O sea, de pronto algo puede recontaminarse, pero realmente hay que fomentar transparencia. Yo creo que ese es uno de los mensajes fuertes que hay que darle al próximo gobierno y de lo que yo he podido palpar de los discursos, de la historia, de los planteamientos de Guillermo Lazo ya como presidente electo, pues precisamente lo ha mencionado en varias ocasiones, lo cual creo que es un gran reto porque si nosotros podríamos ahorrar, y hablamos de ahorrar, que es lo cual es un término absurdo, eliminar ese gasto innecesario en corrupción, sí podríamos hacer mucho más escuelas o vacunar más rápido o tener,
y ahí entro a lo tuyo, tener indumentaria médica adecuada en el momento que se requiere y no con sobreprecio. ¿Cómo se te ocurrió arrancar ese proyecto? O sea, sí, fue bastante interesante. A ver, ¿qué pasa? Yo en ese tiempo tenía una sobrina que estaba haciendo el internado, ¿sí? Y entonces empezó a circular el tema de que tenemos que, a ver, ahora solo sabemos que tenemos que lavarnos las manos, usar mascarilla y todo. Pero en ese tiempo, que nos encontramos en hospitales en donde pocos médicos recibían trajes de protección y estaban enfermeras, personal de limpieza sin material de protección, sin estos equipos de EPP. Entonces, una noche de insomnio, una noche de insomnio, digo, a ver, yo aquí no sé cuánto tiempo vamos a estar encerrados y me voy a volver loca sin hacer nada. Claro que estaba estudiando para mi examen complexivo de psicología. Entonces digo, ya sé, voy a hacer yo unos trajes para regalar, pero no tengo plata y no tengo, ay, pues que no tienes idea. O sea, yo cuando hubo el confinamiento, yo me quedé con un montón de contratos porque mi taller empezaba a arrancar con otro tipo de cosas. Entonces, yo ya tenía contratos y yo pensé que ya había empezado a solucionar mi vida, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que llegó el confinamiento y me quedé cruzada de brazos. Entonces, había invertido en unas máquinas, había invertido en otras cosas y ya me quedé con un saldo mínimo para subsistir unos meses, que esa era la idea, ¿no? Poder subsistir unos meses sin trabajar. Entonces, yo me pongo a pensar, digo, yo tengo mis manos, no voy a estar todo el tiempo sin hacer nada. ¿Qué tal si yo pido que por Twitter que me colaboren con telas para yo empezar a trabajar esto? ¿Y qué pasa? Que yo igual en Facebook puse, quiero hacer mascarillas y trajes de protección para los médicos porque ellos están desprotegidos. Y se vino una avalancha que a mí me sobrepasó, ¿no? En el tema de, yo no voy a avanzar a hacer todo esto sola. Hay ciertas empresas, por ejemplo, Splendor, me dio una donación y dije, ya me fregué, ¿ahora qué hago? Yo sola no voy a avanzar. Entonces llamé a la chica que maquila y le digo, Pilita, ¿sabe que salió esto? Yo le voy a dar para que usted haga, pero esto es un voluntariado. Voy a conseguir fondos para que usted me ayude a coser. Entonces, ¿qué pasa? Que en Facebook la gente decía, yo te puedo ayudar cosiendo. Y había gente en Twitter que me decía, no podemos comprar la tela, ¿qué te parece si nos das una cuenta y te depositamos? Entonces fue abrumador la respuesta de la gente, la solidaridad, porque todos estábamos con ganas de hacer algo por los médicos. Que en ese tiempo obviamente el gobierno ni creo que nadie en el mundo estaba preparado para tanto. No habían importaciones, no se movía nada. Entonces, ¿cómo se podía uno aspirar a comprar fuera del país para hacer si aquí podíamos hacerlo? Entonces, jamás hubo una intención de lucro. O sea, la idea era ser voluntarios. Y te digo, Rodrigo, que en el país hubo más de 150 manos de personas voluntarias y también en una cantidad. Te resumo, a la final terminamos haciendo 2.500 trajes de protección, que eran el traje, las botas y mascarillas. Mascarillas salieron como unas 5.000 mascarillas que hicimos. Hasta ahora sigo haciendo yo mascarillas. Cuando estoy desocupada me siento a hacer mascarillas y mando a gente, ya no a los médicos, sino a gente pobre. Pero bueno, eso no cuento yo en mis redes, porque ya se quedó como una tradición mía. Hago un poquito y mando a donar, ¿sí? Entonces, a la final hicimos esto más o menos con unos $6,000 hicimos 2.500 trajes de protección y hicimos unas 5.000, 7.000 mascarillas. Entonces fue increíble. ¿Sabes lo que fue increíble? Fue hacerlo desde mi casa con el teléfono, porque no había transporte. Estábamos perdidos. Conseguíamos camiones con alimentos y decíamos, nos pueden traer
porque eran los únicos que se movían. Pueden traerme la tela y buscar cómo mandar a Quito los cortes de tela. Cortaba yo aquí con la chica que me colabora, cortábamos aquí, nos amanecíamos cortando, cosiendo las entregas, o sea, fue maratónico, porque cuando ya el confinamiento se acabó, nosotros también ya acabamos con el proyecto. Así fue, ¿sí? Acabamos con el proyecto. No, pero creo que creo que son historias que se deben contar y creo que las has contado en varios frentes, lo cual es extremadamente positivo. Pero, ¿qué más? Con todas estas experiencias vividas, la lucha de Twitter, como tú misma la mencionas, contra un gobierno complejo que fue el de Revolución Ciudadana, y voy a ser claro en eso, el tema de visibilizar y palpar los temas nacionales y cómo la gente sí quiere apoyar, vivir el ámbito de microempresario con un impuesto que apareció de un día para otro en el cual no fue debidamente informado, estoy de acuerdo, y además aparece en un año en el cual la gente prácticamente deja de facturar y Exactamente, ese es el había problema. que ver cómo pagar las multas, porque si no hay factura, en último caso no hay impuesto, pero si no hay declaración, sí hay multa, que ese es el ambiguo. Exacto. ¿Qué expectativas tienes tú del próximo gobierno? O sea, es un cambio Sí. importante, es un cambio, es un giro de timón hacia una tendencia ideológica distinta. Lo que queremos realmente los empresarios es que el Estado se inmiscuya, los empresarios, emprendedores, microempresarios y todos queremos que al menos los que votamos por Lazo, ¿no? Queremos que el Estado sea un Estado que nos garantice que podamos trabajar en paz, sin estas sorpresas. Un Estado que nos garantice que no se va a meter en lo más mínimo de lo que hacemos, que nos dé libertad, que nos dé garantías de que el dinero que nosotros aportamos al Estado también sean bien usados y que nos deje trabajar, o sea, que no vengan con regulaciones de un día para el otro, con impuestos de un día para el otro, o sea, que estén las cosas claras, que nosotros queremos las cosas claras, porque el momento que no están claras, pues nos encontramos con sorpresas como esta. Qué tan complejo es pedir algo tan sencillo? Reglas claras. Reglas claras, solo, o sea, reglas claras, porque incluso cuando las reglas están claras, uno puede desde su ámbito pedir aclaración, o sea, no aclaración, si ya están claras, ¿no? Pedir que haya cambios, que se nos escuche, o sea, también queremos que nos escuchen, porque el gobierno de Rafael Correa nunca nos escuchó, o sea, él decía es azul y es azul, y no había quien le haga cambiar. Entonces, ¿qué pasamos nosotros? Uno de los logros que fue el tema este del impuesto al patrimonio. Ahí sí creo que les dolió a un montón de gente y salimos y pasamos días en las calles y logramos bajar eso. Entonces ahí creo que empezamos nuevamente a darnos cuenta que sí éramos capaces desde la sociedad civil de cambiar y revertir las cosas, porque prácticamente estábamos llegando a un tema de indefensión aprendida como es en Venezuela. O sea, esa sensación de que hagas lo que hagas, digas lo que digas, nada va a cambiar y te toca aguantarte y empezar a resignarte. Pero gracias a que nos hemos movilizado, esa percepción ha cambiado y sabemos que de alguna manera podemos movernos y sabemos que en redes lo logramos y hemos logrado muchas cosas, como revertir este impuesto al patrimonio. Eso es algo de las cosas que me acuerdo que hemos logrado hacer como sociedad civil. Ya, yo reconozco el tema de sociedad civil, de hecho, y esto consta en nuestras redes, consta en nuestra página web como fundación. Precisamente así es como nace la fundación, que fue justamente grupos de gente que se aglutinaron en un determinado momento. Nos fuimos conociendo en el camino y llegó un momento en que con el cambio de gobierno nos quedamos viendo la cara y dijimos, bueno, ¿y ahora qué más? Y fue la decisión Exacto. de, ok, formemos una fundación y trabajemos en temas de Contraloría, porque el tema de corrupción no es un tema menor, definitivamente, y es lamentable lo que hemos vivido este último año,
de cómo se ha visto la corrupción en entrega de hospitales, cómo se ha visto la corrupción en compra de insumos, en medicamentos, en los mismos trajes que te mencionaba. Y ahí es donde, esa es mi preocupación de las expectativas, o sea, el gobierno pasado y en menor medida, no sé si por voluntad o por falta de plata, el gobierno actual ha sido muy paternalista. Entonces, ¿qué es lo que te voy a dar? Todo lo que te puedo dar te doy y hablamos muchísimo de derechos, pero rara vez se escucha de la palabra obligaciones. Así Entonces, es. podemos esperar, yo le he oído al candidato Lazo, o sea, que la sociedad civil, Guillermo Lazo, el candidato, presidente electo, que, que la sociedad civil también se empodere, que ya no estemos solamente esperando que yo le trato de papá gobierno, de que papá gobierno nos dé haciendo las cosas o nos dé solucionando los problemas, sino que ya es hora de que nosotros comencemos a tomar el sartén por el mango y comenzar a actuar desde nuestra decisión, así como se tomó la decisión en sociedad civil de combatir el impuesto de herencia, plusvalía y demás. Sí, a ver, el tema es que va a ser un proceso un poco largo que no sé si lo logremos en este gobierno, porque date cuenta que son 14 años y como hablábamos antes, no son solo estos 14 años, son años en donde que el papá gobierno es el que decide, el que da de comer, el que da el trabajo y todo. O sea, porque, por ejemplo, ¿cuáles son las ofertas? Pan, techo y empleo. O sea, el gobierno te va a dar pan, techo y empleo. O sea, ¿y qué? ¿Y qué se hace? Se infla el gobierno, se infla el Estado con burócratas. Entonces, obviamente, en tiempos de Rafael Correa, en cada familia había un burócrata. Entonces, claro, les estaban dando, bueno, no fue el lema de él, pero a la final, ese, yo lo resumo, ¿no? O sea, el populismo como pan y techo y empleo, porque a la final te está diciendo, yo te voy a dar todo, pero ¿qué me das tú a cambio? Entonces, sí, tenemos que revolvernos a replantear como sociedad civil qué vamos a hacer nosotros, cuál es el cambio que tenemos que dar nosotros, cuál es el giro que debemos dar para empezar a ser nuestros dueños de nuestro propio destino. No vamos, no queremos seguir dependiendo del Estado. O sea, comenzar a retomar algo que eso sí lo vi y comenzó a distorsionarse los conceptos de Estado y gobierno. Así es, Estado somos todos. El gobierno es la presidencia, la institución, el municipio, esos son gobierno, nosotros somos Estado. así Pues es. ya es un momento en el cual nos replanteemos, sí, como tú bien dices, o sea, que nosotros tomemos las decisiones y nos empoderemos y que ahí sí el gobierno juegue un papel de facilitador en lugar de complicador. Porque Exacto. también, como tú mencionabas, ser formal en el Ecuador no es tarea fácil y mucha gente se va porque tiene que subsistir, o sea, se va por la informalidad, por la necesidad de subsistir. Y esos son temas que yo creo que hay que irlos tomando, o sea, y hay que irse como una de las campañas es involucrarnos nosotros mismos y comenzar a cambiar nuestro destino. Nuestro tiempo, o sea, se nos va acabando. ¿Qué mensaje le darías tú a sociedad civil? ¿Qué mensaje le darías tú al presidente electo? Que ya en algo alrededor de 30 días está subiéndose a este potro que no es fácil de domar. Eh, yo igual vuelvo a recoger las aspiraciones de la gente que yo leo en Twitter cuando yo hago, siempre hago preguntas, o sea, siempre hago preguntas que me enriquecen. Entonces, por ejemplo, yo les decía, qué esperar del gobierno? Y lo primero que la gente decía es que se escoja la mejor gente para trabajar con ellos. Entonces, al pedir mejor gente, está pidiendo que no haya corrupción, que sea gente con nuevas ideas, gente con, con
con capacidad de trabajar, o sea, que vaya con ganas de trabajar y no con ganas de enriquecerse. Entonces, yo creo que uno de los temas que más nos pegan y que más nos duelen y nos molestan es esto de la corrupción. Entonces, ¿qué le pedimos ahora a nuestro presidente electo? Es que elimine la corrupción, porque la corrupción a la final, o sea, que haya sistemas en donde anticorrupción, porque a la final sí puedo decir, no, yo voy a poner a la misma gente, pero tenemos, por ejemplo, compras públicas, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Entonces, se supone que las compras públicas era para transparentar las adquisiciones. Pero ¿qué pasa? Que fue más bien una manera de ocultar y de parecer, o sea, para que el robo sea legal. Entonces, lo que no queremos es que sigan robando. Que nos dejen trabajar, que nos den las condiciones necesarias para trabajar. No pedimos que no nos cobren impuestos. Queremos pagar impuestos, pero de una manera racional. Queremos que todos seamos prósperos, queremos educación especialmente, queremos mucha educación y no adoctrinamiento, porque hemos tenido 14 años de adoctrinamiento y ahí está la respuesta de buscar un papá Estado, ¿no? Papá gobierno, el que nos dé todo, porque no tenemos una educación en la que se nos haya enseñado a trabajar, entonces tenemos que aprender, pedir que haya programas de capacitación, programas, por ejemplo, en que nos permitan acceder a trabajos, gente que no ha podido graduarse de la universidad, que haya programas técnicos. Entonces hay un montón de cosas que nos deben, que está en deuda el país, ¿no? Con los ciudadanos. Y eso es lo que esperamos del nuevo gobierno. Te agradezco, te agradezco infinito. ¿Cuál mensaje positivo nos dejas? El mensaje positivo es que desde la sociedad civil podemos hacer cambios y que tenemos que estar expectantes y que debemos no dejar, o sea, no ser una oposición recalcitrante, pero siempre estar observantes y siempre lograr, o sea, buscar espacios donde podamos nosotros comunicarnos, ¿no? Te cuento de los espacios de Twitter, por ejemplo. Es súper interesante porque hablas con gente que tiene muchas cosas que decir y que no tiene dónde decirlas. Sí, entonces sí necesitamos espacios como estos, espacios como los de ustedes, en donde la gente de a pie pueda expresar sus dudas, preguntar, donde pueda también recibir un poco de información. Entonces, eso es lo que podemos hacer desde la sociedad civil. Todavía tenemos que seguirnos organizando. Te agradezco, te agradezco infinito. Yo creo que sí, el empoderamiento ciudadano es el que pueda marcar la pauta de lo que venga el próximo gobierno. Definitivamente, desde nuestra óptica, el próximo gobierno va a requerir un apoyo y una comprensión desde la sociedad civil también, porque se la viene una época dura, no hay mesa servida, no hay casa en orden, hay un tema bien complicado para hacerlo, pero también, como tú dices, hay que estar expectantes, no es un cheque en blanco, pero sí vamos trabajando por un mejor Ecuador, un Ecuador donde haya más oportunidades definitivamente, que es justamente tener más capacitación, más espacios donde se puedan implementar puestos de trabajo. Por nuestro lado, yo quiero darte las gracias infinitas por el tiempo que nos has dedicado y recordarles a todos nuestros internautas que esto está en nuestras redes, que la sigan, Super Ciudadana E, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, y próximamente ya la cuenta de YouTube estará exactamente con el mismo nombre. Pues ha sido un gusto tenerte y confiamos que podamos seguir trabajando en el futuro con algún nuevo proyecto y que nos sigas comentando tus temas. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te mando un abrazo gigante y pues a seguir trabajando por nuestro país. Gracias. Gracias, Rodrigo.